Hola, ¿qué tal? Le saluda su colega y amigo Julio César Miranda San Gabriel, de la Licenciatura en Comunicación y Marketing Digital. Hoy les voy a presentar mi propuesta de modelo en sistema político de democracia semidirecta. Acompáñame. Como se puede percibir actualmente, se muestran cambios constantes en nuestros sistemas políticos, y en México no es la excepción. Pero a todo esto, ¿qué se entiende como sistema político? La Real Academia nos responde. Es la parte del sistema social que se encarga de la producción de decisiones colectivas obligatorias. El concepto de sistema implica la noción de una unidad que tiende hacia el equilibrio. El régimen político, entendido en una conceptualización simple, presenta un conjunto de condiciones y normas estables y permanentes que determinan o acompañan a un fenómeno. Esto permite revelar la tipología de las formas a través de las cuales se organiza y ejerce el poder político en una sociedad. Este modelo nace con la corriente de la nueva izquierda que hoy sobrevive en nuestro país, lo que al parecer nos puede otorgar una democracia más efectiva a comparación de los modelos de derecha o neoliberales. Tomando de ejemplo la premisa anterior, con este modelo se busca la vigilancia en el desarrollo del aparato administrativo, al mismo tiempo la forma de gobierno en la división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, delegando el poder al pueblo en la participación semidirecta, contemplando un mediador como la anexión de un Instituto Nacional de Consulta y Aplicación, el cual tenga cierta autonomía, al igual que la implementación de una agencia anticorrupción, dada la situación actual del país, que vele por la soberanía del pueblo y la voluntad de éste, al mismo tiempo que el mismo sistema esté regido por la Constitución Política Mexicana ante el Estado, órgano administrativo y la participación social. Lo siguiente es parte de la configuración del sistema político de democracia semidirecta. Aunque no se profundiza en los departamentos, se toma de referencia para contemplar lo que podría ser un modelo viable y ejecutable, trasladado al escenario actual del país. Este modelo recibe el nombre de Sistema Político de Democracia Semidirecta. Acompáñame a conocerlo. El modelo toma de inicio lo que son las demandas sociales. Como inicio de dicho sistema, la demanda social es la petición de recursos, como el desarrollo económico, obras públicas, justicia social, la sustentabilidad económica y el bienestar social. Esto nos lleva al sistema en sí que conforma el Estado, iniciando por este primero, el cual nos expresa que el Estado es el principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de los derechos humanos. Dentro del Estado se encuentra el aparato administrativo. En su acepción más amplia, un sistema administrativo es una red o un esquema de procesos cuya finalidad es favorecer el cumplimiento de los objetivos de una organización.
El sistema apunta a que los recursos de la organización en cuestión sean administrados de forma eficiente. El aparato administrativo está conformado por la separación de los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. En la primera administración tenemos al Departamento de Procesos. Esto nos indica que es el poder legislativo. El poder legislativo es representado por el presidente del Congreso y se encarga de la formulación de leyes y proyectos para la sociedad de un país. Además tiene el papel de vigilar y controlar el desempeño del gobierno. Está constituido por lo que es el Congreso de la Unión, también llamado Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Es el órgano depositario del poder legislativo federal en México. Está conformada por una asamblea bicameral. La Cámara de Senadores es la Cámara Alta, compuesta por 128 senadores, y la Cámara de Diputados es la Cámara Baja, compuesta por 500 diputados. El Congreso de la Unión, junto con las dos cámaras, tiene las siguientes facultades. Es el Congreso de la Unión quien dicta las leyes. Se trata del órgano decisorio más alto del país. El Congreso de la Unión está compuesto por los representantes que los habitantes de México han elegido a nivel nacional. Las tareas más importantes del Congreso de la Unión son promulgar y abolir antiguas leyes, aprobar el presupuesto general del Estado, es decir, sobre los ingresos, impuestos y tasas y despensas anuales, controlar cómo el gobierno y los organismos públicos hacen su trabajo. Ahora pasemos al segundo departamento, Gobierno. Este contiene el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo se encarga de diseñar, planificar y ejecutar el proyecto de un país con base a la Constitución y a las leyes. La función del Poder Ejecutivo es organizar, planificar, ejecutar y evaluar las acciones de gobierno en beneficio del país. Lo que esto implica: poner en práctica las leyes, planificar y ejecutar el presupuesto anual, diseñar y ejecutar políticas en las áreas de educación, salud pública, cultura, deportes, finanzas, economía, comunicación, etc. Delegar funciones al nivel nacional, regional, municipal o parroquial. Proponer reformas o ajustes en el sistema de impuestos. Representar al Estado en el ámbito internacional, así como dirigir la política exterior. El Poder Ejecutivo está representado por el presidente, el cual por ende, en manos del presidente de la República están las funciones de dirigir, controlar y administrar tanto a la política exterior como la política interior. También se encuentra conformado por los secretarios. Al igual, está configurado por un Procurador General de la República. Lo que nos lleva al tercer departamento, Justicia, el cual está representado por el Poder Judicial. El Poder Judicial de la Federación está encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, al efecto, preservar que la Constitución sea la ley suprema y que no haya ninguna ley o norma que la contradiga. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal en México, también resuelve controversias entre la Federación y las entidades federativas. Consagrado en el artículo 94 de la Constitución, impartir justicia y proteger los derechos fundamentales de las personas. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados, unitarios de circuito y en juzgados de distrito. De igual manera está configurado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se compone por 10 ministros y un ministro presidente. La Suprema Corte resuelve asuntos relacionados con el incumplimiento de la Constitución. Esto sucede en la revisión de alguna ley en concreto para saber si es congruente con la Carta Magna y no afecta las garantías de los individuos, comunidades y organizaciones. Por ello existen juicios que se llaman acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, asentados en el artículo 105, fracción 1 y 2. De aquí partimos a una integración nueva a esta configuración de sistema, la cual es el Instituto Nacional de Consulta y Aplicación, o en abreviación INCA. Es uno de los órganos constitucionales autónomos de México, siendo el ente público encargado de regular los procesos electorales, de participación ciudadana y normar las directrices a las que se sujetarán los participantes de todo lo anterior.
El Instituto Nacional de Consulta y Aplicación es un órgano jurisdiccional del Estado autónomo e independiente de toda otra autoridad o poder, cuya función principal es ejercer el control en el ejercicio del aparato administrativo en el marco de las leyes establecidas que le conciernen. El Instituto Nacional de Consulta y Aplicación tiene encomendadas funciones de control de constitucionalidad de las leyes, de tutela de los derechos fundamentales, las libertades públicas de los ciudadanos y de la solución de conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas. Administración, vigilancia y disciplina en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial están a cargo del Instituto Nacional de Consulta y Aplicación. Al igual, el Instituto Nacional de Consulta y Aplicación se integra por 11 magistrados y funciona en pleno o en salas. Sus facultades, las cuales son que se crearán ciudadanos más críticos, ciudadanos activos y analíticos, valoración para votar con inteligencia y no por intuición, eliminar venta de candidaturas plurinominales dentro de los partidos políticos, evitar personajes sin experiencia política o legislativa, ciudadanos sean escuchados con voz y voto, lo cual nos abre los siguientes departamentos. En el primer departamento tenemos democracia directa y participación social, el cual nos explica que ofrece al pueblo la posibilidad de pronunciarse sobre decisiones del Congreso de la Unión o de proponer enmiendas a la Constitución. La iniciativa y los referéndums son instrumentos clave del sistema democrático semidirecto, los cuales cumplen con las siguientes facultades. Se concede al pueblo la participación sustancial en las decisiones políticas en todos los ámbitos estatales. Todo ciudadano que haya cumplido los 18 años de edad posee, además del derecho de sufragio, el derecho de decidir sobre asuntos políticos concretos. Por lo general, la ciudadanía es convocada a las urnas en 4 comicios anuales para decidir sobre una quincena de cuestiones concretas. Soberanía nacional recae en el pueblo. El pueblo es la máxima autoridad política. Se ejerce en sistema de urnas a votación. Votos 4 veces al año en 15 consultas populares federales. Se requiere un mínimo de participación del 40% en votaciones federales. Esto nos lleva al primer apartado, que serían los referéndum. Iniciativa popular. La iniciativa popular ofrece a los ciudadanos la posibilidad de presentar propuestas para una reforma de la Constitución. Su función consiste en reiniciar el debate político sobre un tema específico. Una iniciativa popular es válida y puede someterse a votación si se logra reunir un mínimo de firmas del 40% del electorado en un plazo de 18 meses. Una vez conseguido esto, las autoridades pueden presentar una contrapropuesta a la iniciativa popular para ofrecer al electorado y a los estados una opción preferente. Referéndum facultativo. Las leyes federales y otros decretos de la Asamblea Federal están sujetos al referéndum facultativo. De este modo, la ciudadanía puede exigir que una ley aprobada tenga que someterse a votación popular. Para conseguir una votación popular es preciso reunir un mínimo de firmas del 40% del electorado, dentro de los primeros 100 días después de la promulgación de la ley. Tenemos también el referéndum obligatorio. Cada modificación constitucional aprobada por el Congreso de la Unión está sujeta al referéndum obligatorio y requiere, por lo tanto, obligatoriamente, del voto favorable del pueblo para poder entrar en vigor de forma definitiva. También el ingreso al territorio mexicano de determinadas organizaciones internacionales exige el referéndum obligatorio. Tenemos también a continuación el referéndum de juicio a servidores públicos, el cual es un mecanismo de participación ciudadana que sirve para ejercer el derecho constitucional para votar en torno a temas de trascendencia nacional, de manera que sea vinculante conforme dicte la ley, pueda coincidir con el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado. Valoración del desempeño de servidores públicos. Aprobación o rechazo de sus funciones en el marco de la ley. Consulta popular para enjuiciar o encarcelar a funcionarios que desempeñaron mal su función como servidor público. Consulta para remoción de cargo o funciones menor a los años de duración.
Consulta para iniciar investigación a funcionarios públicos dentro de los años como servidores públicos. Se requiere un mínimo de 40% de participación ciudadana. De acuerdo al artículo 76 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, este departamento nos ayudará a ejecutar de manera democrática las consultas y votaciones, tanto electorales como referéndum. En dichas acciones se proveerá de facultades para lograr un ejercicio equitativo y competitivo, lo cual son las siguientes: consultas realizadas por vigilantes de participación social conformado por ciudadanos. Supervisará las elecciones y postulación de candidatos para servidor público. Información y consultoría de calidad para ayudar a sus actividades y a su toma de decisiones. Esto a los servidores públicos, como lo que es el servicio de investigación, que proporcione todo tipo de investigación, estadística y consultorías especializadas a diputados. Gestiona elecciones y consultas populares, votación para elección de servidor público. En el siguiente apartado tenemos normas políticas de servidores públicos. Los representantes políticos también deben ser representantes del pueblo, en términos de no atribuirse condiciones privilegiadas. Estos reciben el código de ética que va acompañado de información sobre el restringido uso de los fondos públicos y las normas de conducta para la actividad parlamentaria, lo cual se rigen por normas estipuladas en la Constitución Política llamado Código de Ética. Ejecución de filtros para servidores públicos aptos. Esto quiere decir que van a establecer exámenes psicométricos, psicológicos de confianza, académicos y de ética moral, sin inmunidad parlamentaria, sin privilegios ni lujos. No pueden aumentarse el sueldo. Son ciudadanos comunes sujetos a procesos legales. Restricción de uso de los fondos públicos. Sin secretaria ni asesores particulares, que los costee el Estado. Limitaciones en los recursos de servidores públicos llamado principio de austeridad. Este principio nos habla acerca de cómo legislar de manera adecuada en estándares del sistema político de democracia semidirecta, adoptando una verdadera función de servidor público sin fines de lucro más allá de los establecidos por la Constitución política. Dentro de los principios de austeridad se encuentran sin fondos de apoyo para servicios particulares, sin gestión de remuneración, sin asistencia legislativa, sin atención ciudadana, sin servicio de autos por parte del Estado. En lugar de este, se proporciona una tarjeta anual para utilizar el transporte público. Dentro de las normativas también se encuentra el manual de viaje del diputado, el cual nos habla de los siguientes puntos. Debe elegirse el medio más económico posible para llegar al destino, ya sea en metro, transporte público, carro, avión o etc. El diputado debe presentar un programa detallado del viaje de trabajo que, como es costumbre en varios países, debe ser sometido a la aprobación de la Presidencia del Congreso de la Unión. Esto nos lleva al siguiente departamento: vigilancia de actividades de servidores públicos. Pensado principalmente para evitar el típico dedazo, compadrazgo, el apadrinamiento, ventas de curules y pagar favores con diputaciones plurinominales. Este departamento se encargará de vigilar y mediar el comportamiento, al igual que el desempeño de los servidores públicos, en las acciones, propuestas y desarrollo de su legislación. Se ocupará las siguientes funciones: auditorías y vigilancia del ejercicio político, informe de actividades parlamentarias con agenda abierta al público. Los salarios de los servidores públicos los determinará un comité independiente. Este comité está conformado por 3 personas: el presidente, que por regla general es un juez jubilado, y 2 representantes, que suelen ser exfuncionarios públicos o periodistas. La evaluación del aumento del sueldo. El comité hace un análisis de las circunstancias económicas de la sociedad, incluyendo índices de inflación y la variación salarial tanto en un sector público como en el privado. La decisión del comité es soberana, no se puede impugnar y no tiene que someterse a votación en el Congreso de la Unión. También tenemos la anexión de una agencia anticorrupción, la cual está conformada por lo que es la Comisión Independiente contra la Corrupción. Se creará una agencia de gobierno anticorrupción independiente a los gobiernos y poderes administrativos del Estado, a través de la aplicación de la ley, la prevención y la educación comunitaria, con facultades fuera de lo convencional. Dichas leyes les ayudan a actuar directamente en contra de los corruptos y disuade de realizar actos de corrupción, consintiendo ante la ley la acción directa, capacitación constante,
Se les brinda protección constitucional a agentes encubiertos. Será ilegal compartir información de los agentes. Personas que revelen si un funcionario o político es investigado pueden ser encarceladas por complicidad. Estas leyes deben de permitir a la agencia las siguientes facultades: no responder a nadie más que al pueblo. Esto le permite estar libre de cualquier departamento o funcionario que investigue. Está respaldado por la ordenanza penal al igual que la ordenanza anticorrupción. Contarán con un código interno, así como un manual y adiestramiento. Arrestar a cualquier persona, sea funcionario o se sospeche que esté vinculado con él en alguna actividad ilícita. Se les permite allanar y revisar propiedades en busca de evidencia o para atrapar a sospechosos. Pueden confiscar todo, sin una orden judicial, si se cree que el sospechoso está cometiendo delitos de corrupción. Si un sospechoso no es capaz de aclarar sus bienes, en automático se considera culpable de corrupción, sin importar que las propiedades sean usadas por amigos o familiares. Se encarcela en ipso facto, esto quiere decir inmediatamente en el acto. Penas hasta de 10 años de cárcel y multas desde 1.000.000 de pesos. Las propiedades ilícitas son confiscadas y vendidas. Se aplica a cualquier funcionario o servidor público, incluso al presidente en gestión. Esta agencia contiene los siguientes departamentos: investigar, departamento de operaciones, recurso, agentes de investigación. Utilizarán técnicas de prevención, investigación, computación, recolección de evidencia y uso de armas de fuego, con uso de agentes encubiertos o informantes infiltrados en dependencias y organismos de gobierno. Prevenir, departamento de prevención, recurso, agentes de prevención, encargados de revisar y vigilar el gobierno, revisión de procedimientos en instituciones, reformar a organismos y empresas, evitar potenciales prácticas corruptas, ofrecer ayuda a funcionarios en asistencia para la prevención de la corrupción. Educar, relaciones en la comunidad. Recurso, agentes de ética. Se buscará concienciar a las personas sobre el mal de la corrupción, las consecuencias y cómo identificarla, a través de las conferencias, talleres y espacios de información. Colaborará con organizaciones de gobierno y del sector privado, capacitación sobre la importancia de la integridad, honradez y justicia. De la misma forma, utilizará medios masivos de comunicación para implementar el mensaje anticorrupción a las nuevas generaciones. Por último, tenemos la Constitución Política Mexicana. La soberanía manda el pueblo, el poder público viene del pueblo y el pueblo es el gobierno. Todo el sistema político de democracia semidirecta es sostenido y respaldado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra Carta Magna y norma fundamental, establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la Federación, poder legislativo, ejecutivo y judicial, y entre los tres órdenes diferenciados de gobierno, el federal, estatal y municipal, y entre todos aquellos y los ciudadanos. Asimismo, fija las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en que el poder se asienta y establece, en tanto el Pacto Social Supremo de la sociedad mexicana, los derechos y los deberes del pueblo mexicano, fundamentado en el artículo 39 constitucional, el cual nos dice: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se constituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Con estas modificaciones y estructuras nos puede proporcionar una democracia un poco más leal, un poco más legible y mucho más efectiva. Ok, yo creo que aquí termino mi presentación y esta concluiría con el sistema político de democracia semidirecta. A todo esto, esperemos que las modificaciones que han surgido en la reforma de la Constitución nos den esa libertad por la que hemos estado luchando, por la que las generaciones anteriores lucharon, y que podamos tener esa libertad que siempre buscamos. Yo creo que nos queda seguir teniendo la esperanza y seguir luchando por ese México que todos queremos.
un México fuera de la tiranía y que en verdad existe una soberanía del pueblo. Esperemos esto pues en realidad resulte no tan solo como un proyecto, sino como una verdadera nación. Bueno, sin más que decir, me despido y espero nos veamos y nos escuchemos en otro video. Gracias.